Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la primera plática de divulgación de CAPTEC, que está titulada Aceleradores Lineales y la va a impartir el doctor Cristian Alfonso Valerio Lizarraga. Nos da muchísimo gusto poder tenerlo aquí con nosotros. Y pues, sin nada más que decir, doctor, le doy la palabra. Muchas gracias, María. Gracias, Aldo, también por la invitación. Muy bien, entonces les voy a hablar sobre los aceleradores lineales es una base sobre el tema. No voy a ir muy a profundidad en cada uno de los temas, pero voy a cubrir varios. Es para que tengan una idea general de cómo funciona. Entonces, los aceleradores lineales, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué, no? ¿O para qué los queremos, no? Entonces, pues los usos de los aceleradores lineales son muy variados. O sea, hay usos muy aplicados, como sería el limpiar aguas residuales con ellos, con radiación, usando aceleradores lineales. Tratar, irradiar alimentos para evitar que crezcan bacterias, o por ejemplo la mosca de la fruta. Y hasta aplicaciones como en los llamados tokamak, donde los aceleradores lineales son usados para calentar un plasma para que se acerque a temperaturas similares a las estrellas y poder tener lo que es la fusión nuclear. Entonces, los temas son muy variados en donde aparecen. Entonces, eh, hay miles de aplicaciones, tanto industriales como científicas. Entonces, uno, por lo general, cuando oye aceleradores de partículas, cree que solo está en el HC, cosas muy, muy grandes, pero en realidad están subdivididos en muchas partes de la ciencia, ¿no? ¿Y cómo funcionan, no? Pues, al final, lo que tenemos son las partículas cargadas. Y pues son los bloques fundamentales que tenemos, ¿no? Tenemos el electrón, el positrón, los protones y los antiprotones, por decir algunos. Y luego tenemos los iones, que son los átomos a los que ya sea le removemos electrones o incluso les podemos agregar electrones, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque los aceleradores de los que voy a hablar pues funcionan con campos electromagnéticos y para que interactúen con la materia pues tienen que estar cargados, ¿no? Entonces esa es la parte fundamental, ¿no? Entonces, pues el electrón, al ser una partícula fundamental, es cargada igual que el positrón. Y los protones, aunque están hechos de quark, pues, digamos, son fundamentales en nuestra escala, ¿no? Y, y los iones, pues la naturaleza, los átomos, la naturaleza generalmente los quiere neutros, pero existen técnicas para remover su carga, ¿no? Y poderlos acelerar. Eh, y estos bloques fundamentales de la materia, ¿para qué se pueden usar, no? Pues, una vez que nosotros conocemos los legos de los que está hecha la materia, pues realmente el límite de lo que podemos hacer con ellos está dictado por la imaginación y también por el dinero, ¿no? Y las leyes de la física. Pero realmente podemos hacer cosas muy complicadas con ellos si sabemos cómo hacerlas, o cosas muy sencillas como las que hago yo con mi hija por las tardes. Entonces, dependiendo qué es lo que necesitamos hacer, podemos hacerlo con ellos. Porque al final, al ser los bloques fundamentales de la materia, hay una gran cantidad de libertades con las que se pueden mover esas piezas y acomodar. Bueno, ¿qué es la parte interesante a lo que me gusta a mí de la física de aceleradores? Es que requiere pensar de lo más pequeño hasta lo grande en nuestra escala normal, ¿no? Entonces, tienes que tener un entendimiento para cómo se crean las partículas cargadas, que es de la mecánica cuántica, ¿no? Y cómo las partículas se crean, cómo interaccionan entre ellas. Y luego hay un proceso donde dices tú, bueno, ¿cuántas partículas necesito yo para lo que quiero hacer, ¿no? Y generalmente estamos hablando de más de 10 a las 10 partículas en casi todas las aplicaciones que uno quiere hacer, ¿no? Y ya cuando estás hablando de 10 a las 10 partículas, ya entra lo que es la física estadística y la física de los sistemas complejos, donde pues para que tú modeles algo que depende de muchos parámetros, ya tienes que entender otro tipo de ecuaciones como las de hidrodinámica, no solo la ley de Coulomb, sino entran más cosas en juego. Y para darle más complicación a las cosas, una vez que tú entiendes lo que es la mecánica cuántica y cómo interactúan un montón de partículas entre ellas, pues esto lo tienes que dar un sistema real donde ya incluyes
sistemas mecánicos, procesamiento de materiales. Entonces se expande bastante los temas que tienes que cubrir, ¿no? Y pues alguien curioso como yo me gusta mucho esa parte, ¿no? Que todos los días tienes que estar viendo un nuevo reto, ¿no? Que hacer. Entonces, hay diferentes tipos de aceleradores lineales, ¿no? Entonces, están pues todos funcionan con sistemas electromagnéticos. Unos pueden ser estáticos y estos pueden ser que varíen en el tiempo. Pueden ser campos que varían en el tiempo por inducción o por radiofrecuencia. Los de inducción, que es variar un campo magnético para acelerar, se han intentado hacer, pero tienen muchas complicaciones, así que esa parte no la voy a tocar. Solo voy a hablar de la parte estática y la de radiofrecuencia. Entonces, la primera cosa que vamos a ver de estos bloques fundamentales es que, por ejemplo, el electrón y el protón, pues el protón es 1836 veces más pesado que el electrón. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme gana energía, su velocidad, en el caso de los electrones, se hacen mucho más relativistas más rápidamente, ¿no? Entonces, a los protones les toma mucha energía poder llegar a ser considerados relativistas, ¿no? Y aquí lo podemos ver, donde, por ejemplo, para un protón, para que se considere relativista, tienes que estar cerca de 1 gigaelectronvolts en energía. En cambio, para un electrón, estando a 0.1 megaelectronvolt, ya puedes decir, bueno, ya es más o menos relativista. Entonces, para ponerlos en contexto, ¿no? De los tipos de energía que tienen, ¿no? Y eso es importante porque cuando uno usa campos electromagnéticos o ondas para acelerar las partículas, la onda se mueve a la velocidad de la luz, entonces te da ciertas ventajas poderlo medir a la velocidad de la luz. Cuando las cosas se mueven todo se mueve a la velocidad de la luz. Entonces, la forma de acelerar iones y la forma de acelerar electrones en los aceleradores lineales, donde es a baja energía, digamos, es muy diferente. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, las ventajas que tienen la radiofrecuencia contra la estática, ¿no? Entonces, a la izquierda podemos ver lo que es la fuente de protones que tenía el acelerador lineal, el LINAC-2 en CERN. Y este acelerador funcionó muy bien desde el 78 hasta el 92. Entonces, tenía 750 kiloelectronvolts. De hecho, como yo realicé mi tesis ahí, este cuarto ya está en desuso y ahí tenemos un montón de cachivaches guardados y arrumbados con polvo. Pero es muy impresionante cuando entras al cuarto y puedes ver eso. De hecho, el piso se puede mover y abajo había más conexiones todavía. Es muy interesante cómo lo movías. Entonces ahora lo movíamos y aventábamos todo lo que ya no queríamos ver ahí abajo. Y ahora, esto fue sustituido por una fuente de iones de radiofrecuencia y la pueden ver, ellos dos la tienen en la mano. Entonces el equivalente a esto está en la mano de ellos. Esa es la diferencia que puedes obtener entre radiofrecuencia y usando campos estáticos, ¿no? Es para que les quede un poco el contexto de la diferencia de tecnología. Bueno, entonces voy a dar una breve introducción de la forma más básica de la de radiofrecuencia, de las primeras ideas que se tuvieron. Ahora ha evolucionado mucho más, pero digamos, de donde partió fue esto, ¿no? Entonces, lo que haces tú para acelerar una partícula con radiofrecuencia es decir, bueno, yo tengo un campo y ese campo cuando es positivo, digamos, si es un electrón, lo va a acelerar. Entonces, yo lo que hago es envío un electrón a donde esté ese campo y se acelera. Y luego en su camino pongo una caja de Faraday y lo que hago es que cuando el campo llegue a la parte negativa, el electrón está escondido en la caja de Faraday. Y como lo pueden ver aquí, el campo electromagnético es negativo, lo desaceleraría, pero está escondido ahí el electrón. Y cuando sale la partícula otra vez, el campo otra vez es positivo, ¿no? Entonces hay que hacer una sincronía entre esas cajas de Faraday, el camino que sigue. Y así con un campo que oscila a cierto potencial, dependiendo del número de cavidades que tengas, es la ganancia de energía que tienes, es proporcional a eso. Entonces, ese es un truco muy que se les ocurrió a alguien llamado Álvarez en los 40 y funcionó bastante bien.
Y con esto tú con un campo electromagnético no tan fuerte le puedes dar mucha energía a una partícula de esa manera, ¿no? Claro, hay que recordar que uno diría, bueno, pues en el estático, ¿por qué no pongo un campo mucho más fuerte y listo, no? Entonces, ahí pues tenemos dos limitantes, que es la potencia de tu fuente de poder, porque si tienes una fuente de poder, pues recuerda que es voltaje por la corriente que tengas. Entonces, entre más voltaje necesites, más potencia necesitas de tu fuente de poder. Entonces, es una gran limitante, ¿no? Y la otra es que cuando tú pones un campo eléctrico muy intenso entre dos placas de metal, cualquier imperfección en las placas de metal puede provocar que existan arcos de eléctricos, ¿no? Entonces, hay un límite también en la ingeniería, o sea, no quiero decir que es físico, sino más bien en la parte de ingeniería, donde ya no puedes llegar a voltajes más altos debido al límite con el que puedes maquinar algo. Entonces, eso es otro límite muy claro. Ahora, en la actualidad, ¿cómo se diseñan estas cavidades? Pues los programas de simulación se han vuelto tan buenos y poderosos que realmente tú puedes simular casi todos los procesos físicos envueltos en estas cavidades, en ellos, antes de construirla. Y una vez que la construyes, puedes tomar las mediciones y son muy, muy similares los resultados, ¿no? Si no hiciste nada mal a la hora de maquinarlo, no tiene por qué variar mucho lo que simulaste a lo que tienes, ¿no? Entonces, gran parte de lo que se hace ahora es simularlo y luego medirlo. Y luego construirlo y medirlo, ¿no? Entonces, y eso es muy bueno porque antes, digamos, tú lo que hacías es, eh, lo calculabas a mano, hacías un diseño básico, lo construías y si fallabas eso, lo medías, tenías que volver a hacer el diseño, tomando esas ideas y así. Pero ahora es mucho más rápido eso, gracias a que puedes simular muchos procesos físicos. Bueno, ahora dicen, bueno, pues solo es poner en sincronía las partículas. Pero estas partículas son muy sensibles a caer fuera de sincronía. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de una partícula, pero como les dije, un haz está hecho de 10 a la 10 partículas, ¿no? Entonces, si no está en la sincronía correcta, eh, aquí les muestro cómo evoluciona un haz. Entonces, a la izquierda está, digamos, cómo debe evolucionar la energía del haz. Y a la derecha, si tenemos un error de fase de medio grado cuando inyectamos el haz, por ejemplo. Entonces, pueden ver cómo el haz cae en algo llamado turbulencia, que es parte de los números complejos y algo llamado teoría del caos, donde después de cierto tiempo el haz reacciona en resonancia y se pierde. Entonces, solo para que vean los tipos de turbulencias que puedes tener con errores muy pequeños. Entonces, bueno, ¿y esto por qué puede pasar? Pues depende mucho de cómo creamos las partículas que vamos a usar. Entonces, no todo, es decir, un haz de electrones, no todos los haces de electrones son iguales, ni todos los haces de protones son iguales, sino tienen sus propiedades. Y eso depende de cómo los creas, ¿no? Y eso es lo que voy a hablar un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos las partículas, no? Entonces, la definición básica de una fuente de partículas es un lugar donde se crean las partículas donde colocas un alto voltaje que extrae las partículas de ahí y eso crea lo que se llama el haz. El haz que es el que vas a acelerar. Pero cuando la estás creando, o sea, tú cuando creas esas partículas puedes incluso seleccionar un subconjunto de esas partículas que son las que vas a sacar. Entonces, hay que tener una diferencia entre cuántas estás creando y cuántas estás tomando, ¿no? Entonces, el haz de partículas es lo que seleccionas tú para acelerar. No siempre seleccionas todo lo que vas a tener. ¿Y, ¿Y qué es importante ahí, no? Primero, pues, vas a definir lo que se llama la longitud del pulso, que es qué tanto va a durar. Entonces, tú haces partículas y generalmente no siempre estás sacando partículas, sino escoges un cierto periodo de tiempo. Entonces, mi pulso va a ser de cierta longitud. Ahora, la repetición, ¿a qué frecuencia lo vas a sacar? Entonces, puede que en un segundo saques 40 pulsos o en un segundo saques 1 millón de pulsos. Eso depende de qué aplicación quieras, ¿no? Y tienes algo que se llama el duty factor, que es el tiempo total que está activo en un segundo, ¿no?
Entonces, nada más para un cálculo. Entonces, aquí depende de la aplicación. Hay aplicaciones que te piden un duty factor de 1%, hay otras aplicaciones que te piden un duty factor de 100%. Es muy variado ese número, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieras hacer, ¿no? Y es importante tener en cuenta eso porque en qué aplicación lo vas a usar. Porque si estás sacando as en un tiempo que no lo necesitas, estás gastando energía también. Y como estas máquinas consumen mucha energía, cuando uno está diseñando un experimento, una aplicación, tiene que tener muy claro, bien definido qué tanto tiempo necesita el as. Como para darles una idea, había en el laboratorio Saclay, una vez hice una estancia ahí, se tuvo que rediseñar una fuente de radiofrecuencia cuadrupolar, una calidad de radiofrecuencia cuadrupolar, porque consumía tanta energía esa cavidad que gastaba casi un tercio de la luz de todo el laboratorio completo. Entonces lo que hicieron es, no, pues hay que hacerle impulsos más pequeños porque si no, vamos a pagar de luz demasiado. Entonces, ese es un detalle. Lo otro es la corriente, ¿no? La intensidad de las... Y eso es muy importante, ¿no? ¿Qué tanta intensidad necesito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos límites físicos en qué tanta intensidad de corriente puedes sacar tú de un lugar. Y esto a la vez se ve con algo que se llama la dispersión de energía. Entonces, pues supongo que ya la humanidad llevó termodinámica y vio lo que es temperatura, que al final lo puedes ver como la diferencia de energía entre las partículas que están interactuando entre ellas. Entonces tú cuando creas partículas cargadas, aunque lo quisieras hacer, es casi imposible crearlas a todas con la misma energía, ¿no? Entonces, cuando vas creando un montón de partículas, cada una tiene su propia energía y su distribución es aleatoria en las 3 dimensiones, generalmente, aunque después le vas a una dirección, ya sea en X, Y o Z. Entonces, esa dispersión de energía te dice la temperatura que va a tener, ¿no? Entonces, si nosotros imaginamos, pues si tenemos un gas, entonces si tú tienes un gas en un contenedor, como digamos en un globo, un gas a temperatura ambiente, que estamos hablando de milielectronvolts de temperatura, o sea, una energía muy baja la que tenemos nosotros. Y tú revientas ese globo, pues el gas se expande, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Ahora imaginemos ahora que estamos creando partículas que tienen electronvolts de energía, ¿qué tan rápido se expandieran, ¿no? Para dar una idea de eso, ¿no? Sin tomar en cuenta todavía la repulsión de Coulomb, ¿no? Entonces, el haz de partículas se expande muy, muy rápido, ¿no? En cuanto lo creas, ¿no? Entonces, tienes que controlar eso rápido. ¿Y cómo cuantificas eso, no? Entonces, hay algo llamado emitancia, que es el área del espacio-fase que cubre el haz de partículas que creas, ¿no? Y esa área se mide en términos de la posición y el momento que tienen las partículas, ¿no? Entonces, generalmente, eso es proporcional a la raíz de la temperatura cuando creas el haz. Y hay algo llamado la brillantez, que es la intensidad, proporcional a la intensidad que tenga el haz entre las emitancias en el plano X y en el plano Y, ¿no? Entonces, este espacio-fase se puede ver en el oscilador armónico, que por ejemplo, el oscilador armónico cuando llega al extremo en X, la partícula tiene velocidad cero, y cuando la partícula pasa por el centro, en el oscilador tiene velocidad máxima, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer algo llamado espacio-fase, ¿no? De posición contra momento. ¿Y qué tan grande es esta área? También es un indicativo de la entropía del sistema, ¿no? Y es importante aclarar que, pues, como todos sabemos, la entropía de un sistema solo crece, ¿no? Entonces, cuando creas el haz, tú lo quieres crear con la menor entropía posible. ¿Para qué? Para que el haz no se abra mucho. Entonces, por ejemplo, si todas las partículas tuvieran exactamente la misma energía, la misma velocidad, dirección de la velocidad, tú solo necesitarías un aparato o un magneto para enfocar el haz a un punto. O sea, puede decir, bueno, este haz solo tiene temperatura cero, entonces solo necesito un sistema de enfoque para mandarlo a un punto lo más pequeño posible. Que es como el láser, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, comparan la brillantez de un láser con una lámpara de mano, entonces para mover un láser de un lugar a otro necesitas algunos lentes, pero si quisieran hacer lo mismo con la luz que sale de una lámpara, se darán cuenta que primero necesitan lentes muy grandes
y necesitarían una cantidad enorme de lentes para poder enfocar esa luz a otros lugares. Entonces, y de todos modos tuvieran muchas pérdidas de luz. Entonces, es una analogía de lo que es la emitancia. Entonces, digamos, una lámpara tiene una emitancia muy grande y, y un láser tiene una emitancia muy pequeña. Bueno, entonces aquí pues voy a separar en dos la generación de partículas, que son los iones y los electrones, ¿no? Pues ya dije la diferencia de la masa de ellos. Ahora, en electrones hay dos formas principales de obtenerlos, por fotoemisión y por emisión térmica, ¿no? Y en iones por producción de superficie y por plasma, ¿no? Voy a hablar de plasma, la producción de superficie es un poco más complicada para tratarla aquí. Entonces, pues, nosotros ya dices, bueno, yo tengo una fuente de partículas, tengo un extractor y lo acelero, ¿no? Y dices, bueno, eso es fácil, ¿no? Pero pues resulta que no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo casos donde, como el láser es muy impredecible cuando lo estás creando, cualquier error en los cálculos puede ser problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda pueden ver un haz de partículas que sacamos en la fuente del LINA 4C y cómo marca el haz golpeó la superficie. Aquí pueden ver, ¿no? Porque ese haz tiene mucha potencia, ¿no? Estamos hablando de haces de kilowatts de potencia en milímetros cuadrados. Entonces, esto es acero inoxidable y pueden ver que hubo un daño muy grande. Curiosamente lo pudimos simular, ese error, y ese error fue exactamente. Y aquí ven la simulación del error. Entonces dejó la marca igual la simulación que esto. Y como les digo, al poner altos voltajes, uno dice, bueno, pues hago mi cálculo y parece que va a resistir, pero si la superficie no es tan buena, puedes tener problemas, ¿no? Entonces muchas veces tienes que rediseñar los cerámicos, por ejemplo, la parte blanca son cerámicos en un alto voltaje. Y puedes ver cómo aquí hay lo que se llama un punto caliente, que el campo es muy intenso, entonces esto se cambió a otra geometría para solucionar eso, ¿no? ¿Y por qué hicimos esto? Porque cuando se tenía este sistema, pueden ver que se creó un arco, ¿no? Este es el arco que se creó. Entonces, este cerámico mide como 30 centímetros y logró hacer un arco de un lado a otro. Y ahora, pues, una vez que tú creas partículas, pues, en la naturaleza todo es neutro, pero tú estás forzando a que partículas de la misma carga vayan juntas, ¿no? Y al poner las partículas de la misma carga que vayan juntas, estás expuesto a la repulsión de Coulomb. Entonces, repentinamente las partículas, aparte de ser un gas que se va a expandir, es un gas cargado que todavía se repele más rápido, ¿no? Entonces, la repulsión de Coulomb todavía lo hace más difícil, ¿no? Entonces, cuando estás generando partículas, tú puedes hacer un cálculo, que es un problema del Jackson, creo. Tiene en el Jackson, creo, donde puedes calcular cuál es la corriente máxima que tú puedes extraer en una superficie. Y el resultado es que esta corriente máxima que tú puedes extraer estaba como el voltaje que apliques entre el ánodo y el cátodo a la 3 medios entre la distancia al cuadrado. Que tengan, ¿no? Entonces, este valor que tengo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más voltaje aplique yo, más densidad de corriente puedo extraer de una superficie, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque si recuerdan, cuando ustedes resuelven, si tienen un campo externo, más aparte una densidad de carga en algún lado, esa densidad de carga puede apantallar el campo externo. Entonces, esto te da una buena idea de cómo la densidad de carga apantalla los campos eléctricos externos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las fuentes de electrones en sí. Entonces, por ejemplo, esta es la fuente de electrones de Jefferson Lab, donde pueden ver el ánodo y el cátodo. El cátodo va aquí donde se generan los electrones y toda esta parte es metal para darle al campo eléctrico una forma bonita. Entonces tiene que ser redondo. Y como pueden ver, esto es acero inoxidable, tiene que estar muy, muy bien pulido. Porque cualquier fallo cuando lo pules, ya no te permitiría que hubiera arcos
de campos eléctricos. Entonces incluso pueden ver quién está tomando la foto, ¿no? Atrás. Entonces, para los que tengan sartenes de acero inoxidable sabrán lo difícil que es cuando los limpian que te quede como espejo, ¿no? Bueno, entonces los electrones, ¿no? ¿Cómo vamos a tener, no? Pues aquí tenemos que quedar en estado sólido y dices, bueno, tenemos el gas de Fermi, entonces dices, bueno, los electrones están atados al material, pero tú les puedes dar suficiente energía para que primero se muevan libres del material y está el otro nivel donde no solo se muevan libres del material, sino que lo arranques del material. Entonces, esa es la energía a la que tienes que aspirar. Entonces, tenemos la función de trabajo donde los electrones están amarrados a los átomos y esa energía de trabajo te permite removerlos de los átomos para que se muevan en el sistema. Pero ahí todavía estás en el sólido, ¿no? Entonces, lo que tienes tú, por ejemplo, es los electrones que están en la banda de valencia. Luego tienes la banda prohibida donde si le das menos energía que eso al electrón no se va a ir del átomo. Luego tienes la banda de conducción donde se va a mover por el material. Y después de la banda de conducción le das más energía para llevarlo a la banda del vacío donde ya lo arrancas del material. Es una energía extra que le tienes que dar. Y eso es, algunos causa conflicto esto, pero por ejemplo recuerden que en los metales básicamente los electrones están libres en la superficie y solo bajo ciertas condiciones los puedes arrancar del metal. Pero generalmente ellos se mueven libre y luego los puedes llegar a arrancar, ¿no? Ahora, la forma más sencilla de darle energía a los electrones a una gran cantidad de electrones rápido es por emisión termiónica, que es calentar por ejemplo, el metal o el material que tengas y por calentarlo, darle energía a los electrones, suficiente energía para que ellos empiecen a botar, ¿no? Y pues eso sigue una función de densidad, y esa función de densidad es característica de cada elemento que vayas a usar. Pero, como se imaginan, sigue una distribución algo gaussiana. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener una distribución de energía, pero esa gaussiana en la emisión termiónica es muy grande, ¿no? O sea, la dispersión de energía es muy grande la que tienes con la emisión termiónica. Pero puedes hacer técnicas para controlar esa dispersión de energía para que al final la emitancia de tu base sea menor. Entonces, volviendo a esa parte de la emitancia que tú quieres que la dispersión de energía sea pequeña, puedes hacer algunos trucos para mejorarla, pero hay un límite donde ya no puedes ir tan abajo, ¿no? Entonces lo que haces generalmente es, por ejemplo, el caso de una pistola termiónica, donde tienes el cátodo aquí que se calienta y el ánodo y obtiene los electrones, es que colocas una red. ¿Y esa red para qué te sirve? Enfrente, es una red metálica. Si tú quieres que tu haz, al ser algo termiónico, también ese es el problema, pues tú no puedes enfriar y calentar algo en un microsegundo, por ejemplo. Así no funciona. Entonces, cuando tú haces algo termiónico, el cátodo siempre está dando electrones, siempre, siempre. Pero lo que tú puedes hacer es poner una red enfrente de él que te funcione como una caja de Faraday y mover un voltaje ahí, oscilante, y puedes hacer pulsos con él. Entonces es el truco que se les ocurrió para hacer pulsos con pistolas termiónicas. Y además, esa red te ayuda a controlar la dispersión de energía, porque si un electrón tiene un ángulo muy grande cuando sale de esto, generalmente va a golpear en la misma red y se va a quedar ahí. Entonces, eso te sirve como filtro de energía también. Y está el otro filtro más común, que es si tu temperatura no es muy buena, lo que puedes hacer es generar un montón de electrones y en algún momento en tu línea, pues simplemente colocar algo que quite los electrones que no quieres. Entonces, aquí estamos. Esta está funcionando a 140 kiloelectronvolts de energía y tiene una emitancia de 15 a 20 militos miliradianes. Entonces, para tenerlo en Fontana. Y la otra que puedes usar es la fotoemisión. Entonces, como la fotoemisión está dada cuando un fotón llega a golpear al átomo y está muy definida la energía a la que
ese átomo libera el electrón, la dispersión de energía en este proceso es muchísimo menor que en la emisión termónica. No es cero, porque no es cero, aunque los libros de cuántica digan que es cero, que todos van a salir exactamente con la misma energía, no es así. O sea, hay una banda de energía ahí que se les va a dar, ¿no? Y lo que haces ahí, pues dices, por cada fotón que envío, ¿cuántos electrones tengo, no? Entonces, por ejemplo, los materiales más usados son el cobre, que tiene una eficiencia cuántica de 0.01%, y tienes el arseniuro de galio con cesio, que tiene una eficiencia cuántica de 17%, y tienes otro tipo de elementos, también puedes usarlos, pero los más usados son el arseniuro de galio y cobre, ¿no? Ahora, esta eficiencia cuántica, dicen, bueno, ¿por qué se usa el cobre, no? Si yo veo ese número ahí, dices, bueno, ¿por qué se usa el cobre y no todo el mundo usa el arseniuro de galio o el cesio con calcio, ¿no? Entonces, pero aquí también tomas en cuenta la parte, digamos, real, cuando quieres hacer la aplicación real, que es el arseniuro de galio con cesio para funcionar necesita un vacío de alrededor de 10 a la menos 14 atmósferas. Es para poner en contexto. Y el cobre necesita un vacío de 10 a la menos 5 atmósferas para funcionar tranquilamente. De hecho, el cobre lo único que lo limita es que si tu presión es muy alta, vas a perder electrones chocando con el gas interno de la tubería, pero el cobre funciona muy bien a cualquier presión, ¿no? Entonces ya es una complicación muy grande porque dices, bueno, pues mejor uso cobre porque no puede llegar a esos vacíos, ¿no? Lo otro es que el cesio se pone como un baño químico, entonces tienes que estar haciendo un baño con químico continuo al arseniuro de galio para recuperar tu eficiencia cuántica. Entonces es otro reto, ¿no? Y el cobre no, el cobre lo colocas y ya está ahí para siempre casi. No tienes que volver a abrir tu sistema, ¿no? Y pues esta fotoemisión, ¿cómo funciona? Pues tienes un láser, y aquí entra otra complicación porque no es cualquier láser, porque como es eficiencia cuántica, entonces, es que entre más potente tu láser, más electrones vas a obtener. Entonces, generalmente, estos por fotoemisión, el sistema del láser ya es muy complicado. Estás hablando de watts o kilowatts de potencia en el láser para poder hacer tu haz de partículas. Y pues la fotoemisión, pues está en metales, donde tenemos la banda de valencia, y los semiconductores, donde tenemos la banda prohibida. Y ahí hay un poco las funciones de trabajo que tienen cada uno de las ondas, ¿no? Y se fijan, las longitudes de onda solo para algunos cuantos materiales son muy diferentes, ¿no? Pero todos están cerca de los 300 nanómetros, ¿no? Entonces, el color no es un problema en la frecuencia. Entonces, ahora, es posible, todavía esto de la fotoemisión es algo que sigue evolucionando y sigue evolucionando, ¿no? Entonces, dice, bueno, yo sé de celdas solares que tienen eficiencias cuánticas mucho más grandes. ¿Por qué no usar celdas solares, no? Sería o materiales como las celdas solares, ¿no? Pero que hay otra cosa en juego, que es la intensidad de potencia que te puede dar el material, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arseniuro de galio te puede dar tranquilamente 1 amper de corriente en 1 milímetro cuadrado. Y si ustedes revisan en las celdas solares casi siempre tienen límites de dónde funcionan. Es que, perdón, detalles técnicos con mi hija que siempre. Pues. Entonces, te das una amper de potencia en 1 milímetro cuadrado, ¿no? Y si ustedes revisan, las celdas solares, si acaso te van a dar menos de 1 miliamper en 1 milímetro cuadrado. Porque imagina que la celda solar te puede dar 1 amper de potencia, pues sería algo milagroso. Entonces, ese es otro límite que tenemos en los procesos físicos que tienen, ¿no? Y pues hay algo llamado superlattice que se está investigando ahora, donde pones diferentes materiales entre ellos para hacer trampas cuánticas y optimizar eso, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer en esta parte de cómo crear los electrones. Entonces, no es que todo esté dicho, sino es un área
que sigue evolucionando. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con esta fuente, que es la fuente de Jefferson Lab, y como les digo, para darles una idea de cómo es lo complicado que es hacer este voltaje, este es el cerámico que rodea a la fuente, porque esta fuente está a 350 kilovolts. Entonces, el pulido, una vez que creas el acero para esto, que lo maquinaste, hay al menos un mes de tratamiento para hacer que la superficie sea lo suficientemente buena para aguantar el alto voltaje. Todo esto va al vacío, y aparte de ir al vacío, se le tiene que inyectar un gas especial para limitar los arcos de voltaje. Y en esta parte donde va el fotocato, semiconductor, donde creas los electrones. Y este fotocátodo, lo que hicieron ellos es, para no tener que abrir el sistema cada vez que se descomponga o tengas que hacerle baño químico, es retráctil, y en una subcaverna tú puedes hacer ese trabajo. Ahora, las fuentes de iones, donde he trabajado más, ahí hice mi tesis, una fuente de iones del CERN, ellos lo que hacen generalmente es, tienes una caverna donde inyectas gas y tienes una antena que genera electrones y ioniza ese gas para crear un plasma, ¿no? Y una vez que generas un plasma, pones un alto voltaje para extraer las partículas que tú quieres ahí, ¿no? Si pones un voltaje positivo, pues vas a extraer iones negativos, y si pones un voltaje negativo, vas a extraer los iones positivos, ¿no? Ahora, cuando es un plasma, pues no solo estás hablando de electrones, están los iones, los electrones, y puede haber, si es algo más arriba del hidrógeno, puedes tener estados cargados, ¿no? Entonces, cuando lo extraes, las partículas, puedes extraer diferentes tipos de partículas, ¿no? Por ejemplo, cuando es plomo, puedes sacar plomo 27, plomo más 27, plomo más 26, plomo más 15, plomo más 10. Entonces, cuando tú diseñas tu sistema, tienes que hacerlo de tal manera que optimices para qué estado de carga te interesa acelerar, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues el proceso que vas a usar para ionizar el plasma, tienes que ver qué energía necesitas para lo que tú quieres. Entonces, ves la energía de ionización de los átomos y dices, bueno, si yo quiero tener esta ionización, pues qué energía necesito poderle dar, ¿no? Y la producción por superficie, pues tú generas como un polvo que colocas en un cátodo, y este cátodo lo bombardea cesio para que se lo haga negativo. Entonces, y una vez que es negativo, el ion lo puedes acelerar. Ahora, en el plasma hay un truco muy interesante que se llama confinación por plasma, donde tienes un plasma y lo contienes en un campo magnético. Y si tú haces la diferencia entre el campo magnético máximo y mínimo, puedes seleccionar la velocidad, la dirección de las partículas que van a salir. Si puedes seleccionar la velocidad de las partículas y que todas salgan a la misma velocidad, en la misma dirección, es como si pudieras seleccionar la temperatura de las partículas. Entonces, así puedes seleccionar que, aunque tu plasma sea muy caliente, puedes hacer lo que son unos ciertos grados de esa temperatura a escoger para acelerar. Y ahí pues ya entra mucha física de plasma, de cómo funciona el plasma en las fronteras, cómo interacciona con los campos electromagnéticos. Todo eso lo tienes que tomar en cuenta cuando lo analizas. Y pues hay muchos procesos ahí, no solo de electromagnéticos, sino cuánticos, ¿no? Como por ejemplo, tienes que saber qué es una sección eficaz, saber un poco de física de superficies también otra vez, los procesos mecánicos, porque si tú tienes un plasma que está a 10.000 grados, por ejemplo, por decir una temperatura muy baja de un plasma, ¿cómo puedes tener algo que lo rodee que no se derrita, ¿no? Entonces tienes que entender un poco de eso. Y al final, todos esos procesos es que optimizarlos para tener la máxima eficiencia posible para ti. Y no hay una solución, no hay una sola solución, ¿eh? Existe una gran variedad de fuentes de iones para hacerlo. O sea, es un zoológico entero de decisiones que puedes tomar, ¿no? Y no es que una sea mejor que la otra, sino es muchas veces la que sabes usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la fuente que me tocó diseñar.
Por ejemplo, esta fuente es de 80 miliamperes, es la nueva fuente para el HC, y tiene una potencia de 40 kilowatts, ¿no? Entonces, este es el diseño del CAT, y aquí pueden ver los altos voltajes, ¿no? Entonces, aquí tenemos aquí los iones se aceleran a 45 kilovolts, y ustedes pueden decir, oye, pero en Jefferson Lab tenías 350 kilovolts. Pero la diferencia es que aquí cuando saco iones, como voy a tener muchas pérdidas, también no me conviene hacer una aceleración muy grande al inicio, porque como les mostré, si fallas un poco, vas a dañar el metal, ¿no? Entonces también hay un limitante. Yo quisiera acelerar lo más posible al inicio, pero si hago y con las pérdidas puedo derretir el sistema, ¿no? Entonces también esa es otra limitante que tienes. Y algo que me gusta mostrar de las fuentes de iones es que, pues, como el proceso físico es el mismo, los sistemas de iones, por ejemplo, para hadroterapia, son muy similares a los sistemas científicos. ¿Por qué? Porque ocupas un plasma, ocupas los altos voltajes, ocupas la aceleración, que es muy similar. No hay mucho campo para moverte en esa parte con los iones, ¿no? Entonces, los aceleradores de hadroterapia que existen son muy similares a los científicos y los médicos, ¿no? Simplemente la intensidad cambia, pero cómo lucen uno del otro es muy similar. Y la otra forma de partículas cargadas que puedes tener es cuando ya vas a las antipartículas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un proyecto donde, por ejemplo, creamos positrones, y para crear positrones lo que haces es que tomas unos electrones muy energéticos, lo colisionas con un objetivo y por transición generas rayos gamma que se convierten en par electrón-positrón. Entonces, de aquí tú seleccionas los positrones y esos positrones creas unas de partículas. Entonces, aquí lo difícil es que los positrones, como vienen de una colisión, están saliendo para todos lados y tienes que tratar de dominarlos y crear unas con ellos. Entonces, es algo muy retador. Y pues, hay muchos retos, como les digo, cuando estás creando estas partículas, como son el sistema de inyección de gas, el mismo vacío, porque las partículas al golpear el sistema liberan gases y se pierde el vacío. Pues tiene que tomar en cuenta los diseños de los magnetos con los que los vas a mover. Y sobre todo, algo que no es malo es que los usuarios siempre quieren más, ¿no? Entonces, cuando uno va terminando un proyecto y dice, bueno, ya terminé, me tomó 15 años hacer este proyecto, el usuario dice, oye, ya se me ocurrió algo nuevo. ¿Por qué no triplicas la intensidad de tu gas para? Y les dices, oye, pues apenas pude con eso, déjame empezar otra vez para hacer el proyecto. Es algo bueno. Y pues ahora tenemos la ayuda de las simulaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los códigos de simulación ahora te ayudan bastante para eso, ¿no? Por ejemplo, que es una resonancia de un plasma a 18 GHz de superficie de resonancia, y la parte interna del plasma está resonando a 14 GHz. Y este tipo de simulaciones, lo interesante es que en la física tú puedes usar simulaciones que son muy rápidas y te dan una idea de lo que va a pasar, que puedes correrlas en 2-3 minutos ahora. Pero una vez que ya vas a los detalles y vas empezando a meter más física, entonces puede pasar una simulación que dura 2 o 3 minutos a una simulación que puede durar, por ejemplo, esta que duró, para simular un microsegundo en el plasma, tomó un mes. Entonces, la simulación. Es dependiendo qué tan a detalle quieres ir, es qué tanta física tienes que meter, pero qué tanto tiempo vas a dedicar. Y algo que ni siquiera vimos es toda la instrumentación, que es, bueno, ¿cómo voy a probar que todo lo que estoy haciendo es real, ¿no? Entonces, la instrumentación es otro tópico totalmente retador, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que hay procesos que duran femtosegundos, ¿no? Entonces, medir esa escala de tiempos también es muy retador. Y pues, como estamos hablando de las comunidades, pues creo que muchos ya conocen la comunidad de aceleradores de partículas de México también. Muchos siguen la página y pues somos amigos de CAPTEP, digamos. Entonces, ahí los invito para que se unan a CAPTEP o a la SEMAFIS. Si tienen dudas, pueden entrar a la página y ver en qué trabaja cada uno de los miembros. Y pues una de las partes que estamos haciendo es el diseño para un acelerador lineal científico, ¿no? De 100 megaelectrovolts. Entonces, ya tenemos una publicación ahí y estamos trabajando en otro.
Y pues, en resumen, les digo, pues, algo que se tiene que ver aquí es que el espacio de carga, la repulsión de Coulomb, aunque no lo parezca, pone el límite máximo de la corriente que puedes sacar, porque al final el voltaje máximo que tú puedes aplicar está decidido por límites de ingeniería más que límites físicos. Y pues todos estos diferentes procesos, depende qué quieras hacer, es que vas a escoger para trabajar. Y eso sería todo. Gracias.